Excelentísimas señoras ministras, querido Antonio, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación y el patrocinio de la Fundación Ramón Areces y del Grupo El Corte Inglés. Precisamente la ministra de Innovación, doña Cristina Garmendia, ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para que presente a nuestro ponente de hoy, don Antonio Pérez, presidente y consejero delegado de Kodak. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos, querida ministra de Cultura, autoridades, señoras, señores. Es un placer volverme a reencontrar en este foro con ustedes una vez más, en un foro que se ha consolidado como un espacio de debate muy valioso para todos los que trabajamos en el ámbito de la ciencia y la innovación, y por ello quería agradecer y felicitar una vez más a Nueva Economía por esta iniciativa que sabe que cuenta con el apoyo del Ministerio. Y nuestra felicitación también al Foro Innova por la elección del ponente de hoy, cuya trayectoria es un ejemplo de excelencia, de pasión por el trabajo, de esfuerzo y de un fruto que creo que todos los que forman los consejos de administración es lo que buscan expresamente de un buen gestor, de un buen líder, que es eficacia en la gestión y rentabilidad en las cuentas de resultados, que como verán es algo realmente espectacular en la trayectoria de Antonio. Antonio Pérez es presidente y consejero delegado de Eastman Kodak, una compañía global cuya historia presente y expectativas de futuro encierran lecciones muy valiosas que hoy tendremos la oportunidad de comprobar. Kodak es una empresa que no necesita presentación. Yo creo que no me equivoco si digo que todos hemos tenido una experiencia a lo largo de nuestra vida con Kodak, y precisamente esta fuerte presencia de marca en nuestras vidas, esta presencia tan cotidiana durante más de un siglo, ha llegado a generar una expresión coloquial en los países anglosajones, un momento Kodak. Todos lo hemos vivido, ese momento Kodak, que es para millones de personas un hecho único e irrepetible, que fue o que merecería haber sido capturado por una foto. Yo estoy segura que hoy Antonio nos va a contar, a relatar millones de momentos, esos tantos momentos Kodak, que seguro vamos a seguir todos muy atentamente y no vamos a dejar que se nos escape ninguna de estas instantáneas. Mi objetivo hoy es introducir brevemente la historia de Antonio López, una figura que trasciende las actuales responsabilidades en Kodak, pero antes de hacerlo quiero destacar lo que me parece verdaderamente singular en la compañía que preside Antonio, y me refiero a la vocación permanente de innovación que caracteriza a esta empresa. Una vocación que ha hecho de Kodak un líder consolidado, un veterano en sectores donde los liderazgos acostumbran a ser efímeros o frágiles, y un buen ejemplo de esta actitud, que quizás le resulte sorprendente. Yo la verdad es que tengo que confesar que cuando lo leí, me resultó sorprendente, y es que es el hecho de que la revolución de la fotografía digital, que de forma casi fulminante cambió el paradigma del sector, precisamente se origina en una patente de Kodak. Esta patente, precursora de la fotografía digital, es solo una de las más de 10.000 patentes que configuran el portfolio de Kodak. De hecho, en el breve periodo de 2 años, de 2008 a 2010, y siendo ya Antonio Pérez director ejecutivo y presidente de la compañía en Estados Unidos, se registraron más de 1.000 nuevas patentes, lo que da una idea del impulso innovador de esta compañía. Entenderán que como española y ministra de Ciencia e Innovación me sienta especialmente orgullosa de que sea un compatriota quien esté liderando a nivel mundial este gran proyecto tecnológico empresarial que ha sido y que es la compañía Kodak. Resumir la carrera profesional de Antonio Pérez en pocos minutos es una tarea casi imposible, pero no voy a dejar la oportunidad de resaltar en algunos rasgos importantes de su trayectoria. Antonio nace en Vigo, donde cursa sus primeros estudios antes de venir a Madrid. Y tengo que decir, déjame contar, Antonio, la conversación que tuvimos ayer, antes, ya cuando era niño, ya empezó a desarrollar sus primeras capacidades de negociación.
en su Vigo natal, junto a su padre, donde solía acudir a la lonja, y ya siendo niño, él ya empezaba a entender cómo había que negociar por obtener los mejores precios. Y yo creo que esto, cuando uno empieza así de niño con estas experiencias, estoy convencida que esto siempre imprime carácter. Como digo, cursó sus primeros estudios antes de venir a Madrid, donde obtiene el título de Ingeniería Electrónica para proseguir estudios de posgrado en Marketing y en Marketing y Administración de Empresas en España y Francia. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculada a Hewlett Packard, una de las empresas, como saben, líderes a nivel mundial en innovación. Durante 5 años fue presidente y consejero delegado del negocio de imagen e inyección de tinta, tiempo durante el que la base instalada de dicho negocio creció a nivel mundial de 17 a 100 millones, con unos ingresos superiores a los 10 billones de dólares. Posteriormente ocupó el puesto de vicepresidente y miembro del Consejo Ejecutivo de dicha compañía. Como presidente del negocio de consumo de HP, lideró los esfuerzos de la compañía para construir un negocio en imagen digital y publicación electrónica, que hoy es una de las grandes fortalezas de HP, generando en su momento una facturación superior a los 16.000 millones de dólares en todo el mundo. Tras su etapa en HP, Antonio asumió el puesto de mayor responsabilidad en Gemplus Internacional, ahora Gemalto, donde llevó a cabo la salida de la compañía al mercado bursátil, de hecho, a la vez en 2 mercados, en Francia y en Estados Unidos, y como presidente transformó la compañía en un suministrador líder de soluciones basadas en Smart Card en los mercados de rápido crecimiento como el inalámbrico y el financiero. En su primer año fiscal, el beneficio de Gemplus creció en un 70%, de 700 a 1.200 millones de dólares. Y en un momento de la vida en el que muchas personas ya descartan seguir ocupando posiciones ejecutivas, y uno empieza a pensar en otro tipo de posiciones, pues Antonio quiso asumir un nuevo reto. Y yo creo que precisamente es por tu incombustible capacidad de trabajo, Antonio, y tu incansable dedicación te hicieron aceptar una oferta que otros no hubieran aceptado así de fácil, precisamente por la dificultad del reto que había que abordar, ¿no? No era un trabajo sencillo, Antonio lo entendió como una nueva oportunidad, y el reto se trataba de dirigir Kodak, una de las 500 mayores multinacionales de Estados Unidos, en uno de los procesos de transformación más radicales de su historia, como consecuencia precisamente del cambio drástico que estaba sufriendo el sector en su modelo de negocio. Un amigo de Antonio, apelando a la mejor tradición americana, dijo a comienzos de este año: la innovación no solo es algo que cambia la vida, es lo que hacemos para ganarnos la vida. Y tú eres, desde luego, Antonio, una buena muestra de ello. Desde abril de 2003, impulsando un cambio de paradigma tecnológico, lograste que Kodak se adaptara, evolucionara y siguiera creciendo, pasando rápidamente de un negocio basado en el revelado de fotografías a uno basado principalmente en una tecnología digital con la I+D como punta de lanza. Gracias a ello, Kodak ha llevado al mercado en los últimos años una serie de tecnologías digitales y productos innovadores, tanto para consumidores como para empresas, que han logrado mantener a la compañía como el referente que ha sido siempre. El resultado es una nueva Kodak, donde la contribución de los productos digitales al beneficio de la compañía supera el 75% del total. Una compañía que, viniendo de un negocio orientado al consumo, ve ahora cómo su beneficio principal proviene precisamente de la venta a otras compañías. Y al margen de su cargo en Kodak, Antonio Pérez es miembro del Business Council y del Business Roundtable de Estados Unidos, donde preside las iniciativas de salud y jubilación. Forma parte también del International Advisory Board de la Escuela de Negocios ESADE y ha sido miembro de diversos consejos de administración empresariales. Y con esta brillante trayectoria, Antonio se ha ganado la confianza y el respeto de ese amigo al que antes me refería, que no es otro que el presidente de los Estados Unidos. Antonio fue uno de los 12 consejeros delegados a los que el presidente Obama citó semanas después de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Y desde entonces forma parte del Consejo de Trabajo y Competitividad del presidente y trabaja con él y su equipo
entre otros proyectos para promover la educación científica y matemática entre los jóvenes. Esa confianza y cercanía se revelan también en aspectos más cotidianos, donde podemos encontrar a Antonio y a Lori, su mujer, presenciando la Super Bowl en la misma Casa Blanca. Autoridades, amigos y amigas, voy terminando. Hace ya mucho tiempo que Antonio no vive en España, pero sabemos que España sigue estando muy presente en su vida y que no desaprovecha la ocasión para visitar a su familia y degustar los productos de la tierra. Antonio, una vez dijiste, parafraseando a Paul Getty, que para tener éxito solo había que hacer 3 cosas: levantarse antes que nadie por la mañana, trabajar más que nadie todos los días y encontrar petróleo. Es evidente que cumples las 2 primeras premisas claramente, pero creo que además, gracias a tu visión, has sido capaz de desplegar en todos tus puestos ese liderazgo que crea las grandes oportunidades a las que se refería Getty con el petróleo. Así que, señoras y señores, no quiero extenderme más. Creo que estamos todos preparados para escuchar esta apasionante aventura que nos va a relatar Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero honor estar aquí. Un amigo mío dijo una vez que cuando le estaban presentando, de la misma manera que me has presentado tú, que si mi madre y mi padre estuvieran aquí oyendo esto, mi madre diría que sí a todo lo que has dicho, mi padre sonreiría un poquito. Pero muchísimas gracias, o sea, muy amable. Hablar de la transformación de Kodak en media hora no es una cosa fácil, no va a ser fácil. Yo voy a intentar hacerlo contestando a 5 preguntas que me he hecho esta mañana, de hecho, cuando pensé cómo cuento esta historia en media hora nada más. Estas son las preguntas que me he hecho. ¿Qué le pasó a esta compañía? Una compañía de 100 años de historia con unos éxitos increíbles, con un modelo de mercado que dominaba de una manera fenomenal. O sea, ¿qué le pasó a esta compañía? La otra pregunta es, ¿cuáles eran los retos de esta transformación? Realmente este es el trabajo más difícil y el más apasionante que he tenido nunca. La tercera, me gustaría deciros por qué acepté este trabajo, viviendo en una casa que tenía en La Joya, California, viendo al Océano Pacífico. La cuarta va a ser un poco más técnica. ¿Cuáles son las reglas fundamentales que puse para hacer esta transformación? Luego la cuarta, ¿dónde estamos en esta transformación que estamos a punto de acabar? ¿Y cuál será la nueva compañía? Y voy a hacerlo de una manera rápida, o sea, de manera que nos quede tiempo para hacer preguntas después. O sea, ¿qué le pasó a esta compañía primero? 100 años de un éxito, o sea fantástico. Yo estaba hablando un día con un estudioso de una escuela de negocios que me contó que lo que le había pasado a Kodak era la teoría del cisne negro. O sea, muchos de vosotros sabéis la teoría de Black Swan, que habla de un suceso o de una relevancia increíble y que va a transformar, o sea, completamente o tu vida o tu negocio, pero que es impensable, que no puedes prever y que, o sea, entonces esto es lo que pasó a Kodak. Yo le dije que si es la teoría del cisne negro, yo sé el nombre y el apellido del cisne. Se llama Steve Sasson. Steve Sasson es el ingeniero que dirigía un grupo pequeñito de ingenieros de investigación de Kodak, y en el año 1975 inventó la cámara digital, que ahora está en el Smithsonian, una cámara digital que sería como de este tamaño más o menos. ¿Qué hizo la compañía con la cámara digital? La mejor explicación que tengo es que hizo con la cámara digital los directores de la empresa, que luego explicaré que yo los entiendo, pero lo que hicieron con la cámara digital fue lo que Superman hizo con la kriptonita. Esto es una cosa muy peligrosa, nos va a afectar, la vamos a poner en el Polo Norte y a ver si no la encuentra nadie, que los malos que no la encuentren.
Pero los malos siempre encuentran estas cosas y lo que le pasó a la empresa, de hecho, fue que no quiso aceptar el cambio tecnológico y no quiso aceptar el cambio de modelo de negocio. O sea, se puede entender. El modelo de la película es uno en el que tiene unos márgenes que alrededor del 65%. Moverse al modelo digital sería, pues, o sea, la aventura de mover aquella empresa fantástica en aquella época a unos márgenes que serían más del 20 o al 25%. Yo quisiera saber cuál de vosotros tendría el valor de hacer esa decisión en ese momento. O sea que yo no los critico de ninguna manera. Sin embargo, eso fue lo que causó la caída de Kodak. Es muy interesante saber que Kodak inventó el instrumento que iba a destruir la misma compañía. Pero Kodak, desgraciadamente, no tuvo la visión, el coraje, no quiso, no pudo, no supo aceptar el cambio y tomar la ventaja sobre los demás porque tenía el diseño con ellos. Eso fue lo que le pasó. Después, lo demás son cosas pequeñas. Eso fue fundamentalmente lo que cambió la historia de esta compañía para siempre. ¿Cuáles eran los retos? Yo estaba en mi casa de San Diego y recibí una llamada del consejo de dirección de Kodak. Yo conocía a algunas de aquellas personas y mandaron 2 o 3 personas que estuvieron conmigo durante 7 días y me explicaron y trajeron los libros de lo que estaba pasando con la empresa. La empresa no tenía futuro ninguno, no había planes. La empresa, el 90% de la facturación de la empresa venía de la película, el 130% de los beneficios venía de la película y la película estaba cayendo como una roca, o sea, con la gravedad. Y había una pequeña parte digital que perdía muchísimo dinero y no había planes para el futuro. Entonces, voy a sumarizar. Los retos eran 4 y no sé cuál de ellos es más difícil. Hoy día yo pensé que el número 2 era el más difícil, hoy ya sé que no era el más difícil. El número 1 era la reestructuración del negocio de la película. Teníamos en aquel entonces 70.000 empleados en la empresa, de los cuales el 95% trabajaba para la película. Teníamos entonces 16 fábricas, 14 fábricas, o sea, fundamentales. Cuando hicimos el análisis de lo que pasaría a la velocidad que el negocio se iba para abajo, nos hacían falta 2. Hicimos un plan para hacer lo que teníamos que hacer y entonces hicimos un plan de 4 años y yo empecé a ir fábrica por fábrica y antes de decir mi nombre les decía esto a todos, ya se transformó como en un chiste. Cuando yo llegaba ya sabía lo que iba a pasar. Le decía, o sea, por favor, si alguno de vosotros tiene una cámara digital en su hogar, o sea, por favor que se levante. Y en aquel entonces era el 50% de los empleados, había una cifra, o sea, 2.500 personas o así, eran las fábricas como la de Francia y otras. Y claro, cuando veía yo pues, el 50%, que ya sabía que era el 50%, les decía, mi nombre es Antonio Pérez y soy vuestro nuevo líder y aquí, o sea, tenemos un problema que no se puede solucionar. Vosotros, o sea, pagáis el colegio de vuestros hijos, o sea, manufacturando y haciendo películas, pero no la compráis. ¿Y quién la va a comprar? Esto no tiene solución, no es culpa vuestra, no es culpa mía tampoco. Y yo lo único que os pido es que me ayudéis a hacer esto de una manera digna y razonable. Esto no tiene solución. 50.000 personas dejaron la empresa en los próximos 4 años. Yo no le deseo esto ni a mi peor enemigo. No tuvimos ni un solo paro de trabajo, ni una sola disputa de trabajo. O sea, teníamos fábricas, o sea, yo casi
casi debía contaros los países donde no teníamos fábrica para acabar antes. En sitios como Francia, como Alemania, como Australia, como Canadá, como Brasil, on and on. Claro, nos costó 4 billones de dólares hacer esto. El objetivo, que era uno de los objetivos importantes que tenía yo, era hacerlo rápido y hacerlo de manera que no destruyéramos la marca y hacerlo de una manera que fuera socialmente aceptable. Y a la vez que los shareholders no me mataran, por pagar tanto dinero para hacerlo también, había que hacerlo todo a la vez. Hicimos cosas muy interesantes. En el caso de Francia, que era un caso difícil, la fábrica estaba en una zona preciosa, no sé si os gusta el Pinot Noir, pero estaba en el medio de la zona del Pinot Noir de Francia. A mí me gustaba ir allí porque venía siempre para casa con alguna botellita, pero 20 kilómetros a la redonda lo único que había era viñedos. Esa gente no podía trabajar en ningún otro lado. Lo que hicimos fue crear con las autoridades locales un parque industrial, y nosotros lo que hicimos fue dar el parque, lo que teníamos, los edificios, la energía, todo lo que teníamos allí, a cualquier empresa pequeña que quisiera entrar, con una condición, y era que se tenían que quedar con los empleados. Y el 85% de los empleados encontró trabajo. Hicimos cosas así por todo el mundo, era la única manera de solucionar esto. Funcionó bien, llevó muchísimo trabajo, ese era el reto número 1. Hoy tenemos 20.000 empleados, y entonces teníamos 70.000 empleados. Y hoy nos quedan 2 fábricas de película, y entonces teníamos 14 fábricas fundamentales. Acabamos en 4 años y nos costó 4 billones de dólares. El reto número 2 era el que me gustaba a mí más, por el que había aceptado el trabajo, que era crear un nuevo portafolio de negocios digitales. Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me gustaba más. Luego os cuento por qué acepté el trabajo, porque yo sabía algo que otra gente no sabía de esta empresa. Aquí la clave estaba en qué nos íbamos a meter. Y esta empresa, como la ministra dijo, ha tenido innovación fantástica durante siempre, desde el principio de la historia. La comercialización muy mala, pero el I+D, siempre fabuloso. Durante los primeros 4 meses estudiamos dónde estábamos dentro de la ciencia de materiales, que era una zona que conocíamos muy bien, y éramos uno de los 3 mejores del mundo, sin duda, cuando íbamos al número de las patentes, el conocimiento, todo eso. En la ciencia de las imágenes digitales, éramos uno de los 3 mejores del mundo cuando veías el número de las patentes que teníamos, conocimiento y todo eso. Entonces, el secreto era crear una nueva empresa en la intersección de esas 2 ciencias. Si creamos una empresa donde las líneas de negocio fueran basadas en la intersección de estas 2, nosotros podríamos ser uno de los líderes mundiales. Solo había un problema, y era que empezamos 20 años tarde. Luego os cuento eso. El tercer reto era la liquidez de la empresa. Yo cuando acepté el puesto no sabía que nos iba a costar 4 billones de dólares. Hice unos cálculos, no riáis, pero yo calculé que era 1 billón de dólares. De 1 a 4 hay una diferencia bastante grande. Entonces, para hacer las nuevas líneas de negocios hay que invertir mucho dinero. El Consejo de Dirección me mandó crear una empresa de 7 a 10 billones de dólares. No querían crear una nueva empresa de 1 billón de dólares, querían crear una empresa de 7 a 10 billones de dólares. O sea que yo no podía empezar en un negocito pequeño aquí y allá, tenía que empezar en grandes negocios donde tuviera la posibilidad de crecer mucho. O sea que había que meterse de lleno y había que emplear tiempo para hacer eso. Entonces yo preparé un plan de 7 años que no voy a cumplir, van a ser 8 años. La única excusa que tengo es que nadie me avisó de lo que había a pasar en 2008 y 2009.
O sea, van a ser 8 años. Y lo vamos a conseguir y estamos en el camino de conseguirlo. Entonces, la liquidez, ¿de dónde sacábamos dinero para invertir en estas nuevas líneas de negocios que nos iban a costar muchísimo dinero invertir? Yo sabía algo ahí que me vino muy bien saberlo, y es que empezamos a crear un grupo legal dedicado a las patentes, y empezamos a cobrar royalties, y empecé a llamar a CEOs que los conocía, o sea, bastante bien, o sea, Motorola, Sony, Nokia, no eran empresas pequeñas, empresas fenomenales, o sea, grandes, a las que tengo muchísimo respeto, y les llamaba uno a uno y les decía, pues es que me debes algo de dinero, y esto no es una cena. Esto es más que una cena, estamos hablando. Entonces, hemos conseguido desde entonces, desde el año 2004, cuando empezamos esto, hemos conseguido una media de 300 millones de dólares cada año en royalties, que es el dinero que hemos utilizado para crear la nueva empresa. Y eso todo se ha basado no solo en las patentes que teníamos de antes, que eran estupendas, pero las patentes que hemos ido creando. O sea, estamos muy orgullosos que somos la mejor empresa de Estados Unidos, probablemente del mundo, no tengo datos del resto del mundo, que saca más patentes por empleados en I+D. Y no es el número de patentes, no vamos por el número de patentes, vamos a la calidad de la patente. Tenemos un sistema muy bien trabajado para sacar solamente patentes fundamentales, porque las patentes cuestan dinero, hay que mantenerlas, y no quieres tener más de las que te hacen falta, quieres tener las que te hacen falta, las que en un momento dado pueden cambiar las cosas. Ese era el reto número 3, manejar la liquidez, y la manera en la que conseguimos manejarla es lo que nos gastamos de más, que no pensábamos habernos gastado tanto por la reestructuración de la película, lo pudimos sacar con nuestras patentes, y seguimos aún. Y el número 4 es otra cosa que para empresas que no son de Estados Unidos pues no les afecta tanto. Somos una empresa antigua. El número de retirados que tenemos en los Estados Unidos es 4 veces el número de los empleados. Las empresas de Estados Unidos pagan todos los gastos de la sanidad y todos los gastos de pensión de sus empleados y de sus retirados. Esto nos cuesta 300 millones cada año. Si me quitaran eso fuera, ya habríamos acabado la transformación hace 3 años. Pero es lo que es, esto es lo que hay. Yo, como le digo a los inversores, esto se acabará un día. Los seres humanos se mueren, un día se acabará, pero mientras tanto, tenemos esas obligaciones y hay que pagarlas. Esa era la cuarta. Esos eran los 4 retos. Entonces, ¿por qué acepté este trabajo? Las cosas no me iban mal. Hewlett Packard me trató muy bien. Y, por cierto, que está aquí en esta sala la persona que me contrató para Hewlett Packard y mi mentor de toda la vida, Juan Soto, y es culpable de muchas de las cosas que he hecho, que yo hice en Hewlett Packard. Yo adoro a este hombre. ¿Por qué acepté este trabajo? Pues, primero, y él me conoce bien, era impensable para mí, con mi carácter, no aceptar una cosa así. Una marca de este nombre, una marca que no tiene solución, que no sabe dónde va y que es algo que eso a mí me atrae mucho y que no. Luego tengo una mujer que es una santa y que decidió aceptar, moverse de La Joya, California, no sé si lo conocéis, está al lado de San Diego, le llaman La Joya por algo, es un pueblo de los más bonitos, si no el más bonito de Estados Unidos, y moverme para Rochester, New York, que es como pedirle a tu esposa que se mueva de Málaga al norte de Escocia, o algo así. Cuando decidí aceptar esto, mis amigos de La Joya nos dieron una cena y nos dijeron
que habían dudado durante meses si darnos una cena o si meterme en un hospital, psiquiátrico. Así que nos fuimos. Pero la segunda razón por la que acepté esto es que yo sabía algo que otras personas no sabían de Kodak. Y ahora voy a descubrir algo que ya salió en Business Week, entonces no estoy descubriendo nada. Salió, en un momento dado, uno de los dirigentes de HP descubrió esto de manera pública, o sea que lo puedo decir. En los últimos años de los 90, Hewlett Packard y Kodak estuvieron en negociaciones para ver si Hewlett Packard compraba Kodak. Yo era la persona que dirigía esas negociaciones y durante 2 meses tuve la oportunidad de descubrir quién era Kodak, qué es lo que era Kodak, y me quedé asombrado. Es que yo no me podía creer que una empresa como Kodak, a la que conocía, yo la conocía por lo de las películas y nada, pero que tuviera el portafolio de patentes que tenía en esas 2 áreas de la ciencia. Es que no me podía creer. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no hacen algo con esto? ¿No? ¿Por qué no hacen algo con esto? Esas fueron las 2 razones. Una, porque es que esto es muy atractivo y esto es que merece la pena. Es que merece la pena estar involucrado en esto. Y otro, porque sabía que con las patentes aquellas yo iba a tener mucho para trabajar. De hecho, os cuento algunas anécdotas. Y esto es a tecnologías como nanoparticle technologies, thin film technologies, sensors, filters, digital capture, manipulation. Es on and on and on and on. Yo le decía a mi mujer los primeros 3 meses que me sentía como un niño en una tienda de juguetes, pero que yo era el jefe de la tienda de juguetes. Que había tanto para trabajar. Que el problema que íbamos a tener era escoger lo que nos iba a salir mejor. Las reglas de la transformación. Puse unas reglas muy serias para la transformación. Antes de hacerla hice otra cosa que quizá fuera una de las mejores decisiones que tomé mientras estaba allí. Creé un grupo que se llamaba el R-Team. La gente pensó que era el Research Team. Lo que busqué eran los 8 rebeldes más rebeldes del grupo de I+D. Ellos hasta años después, no supieron que yo le llamaba el Rebels Team, de hecho. Y los llamé y me reuní con ellos una vez cada semana durante 6 meses. Vosotros conocéis estos individuos, son todos iguales, están en todas las empresas, están en todas las organizaciones. Son listísimos, son brillantes, difíciles de manejar, saben todo, saben dónde están todos los esqueletos, saben todo lo que hay que saber. Saben cosas que nadie cataloga, ninguna empresa cataloga. Yo estaba allí y yo tenía que diferenciar entre la gente que realmente contribuía y los idiotas elocuentes, que también están en todos los grupos, ¿no? ¿Y cómo haces eso cuando llegas nuevo a una empresa? Alguien tiene que ayudarte. Y no puedes fiarte de nadie, solamente puedes fiarte de los rebeldes. Luego también, las tecnologías. La mitad de las tecnologías que estamos aplicando hoy no estaban catalogadas, estaban en ciertos centros de investigación. Allí había 7 u 8 personas que estaban trabajando en esto a un lado y tal. Así es como funciona investigación, por cierto. Investigación no es una cosa que puedas planificar todo muy bien. Hay que planificar algo y dejar mucha libertad para que el serendipity, para que todas estas cosas hagan. Pues estos rebeldes me ayudaron muchísimo. Seguimos reuniéndonos ahora, ahora para beber cerveza, pero me ayudaron muchísimo y siguen siendo rebeldes. No les he cambiado el carácter, no siguen protestando de todo y de todas esas cosas y tal, pero me ayudaron muchísimo. Las reglas de la transformación. Primero, con la película lo que había que hacer era hacerlo rápido y hacerlo de una manera socialmente aceptable y que no destruyamos la marca. Entonces, 4 años, son muchos años, pero
eran 50.000 personas y yo hablé con cientos y cientos y miles de ellas. Y nos costó 4 billones de dólares. En cuanto a las nuevas inversiones, había dos cosas que había que hacer fundamentalmente. Una, no desviarnos de la intersección de las dos áreas de ciencia donde éramos muy buenos. Porque íbamos a entrar en negocios muy altos, íbamos a competir con empresas que yo conocía estupendamente bien y a los que respetaba muchísimo y que no había lugar para error. Entonces había que mantenernos en el área donde realmente sabíamos, aquí en esta área, en esta intersección, nosotros vamos a ser quizá el mejor del mundo. ¿Y por qué no? Esa es una. Que tuvimos mucha disciplina con eso. Y luego lo otro, una vez estando en eso, había que cumplir 3 condiciones para escoger uno de esos negocios. Número 1, breakthrough technology. La tecnología con la que íbamos a salir en uno de esos negocios tenía que ser realmente un breakthrough. Discutimos horas, meses sobre estas cosas. Un breakthrough, breakthrough technology. Segundo, teníamos que tener una ventaja en la cadena de suministros. La única cosa buena de llegar tarde a un negocio es que your supply chain, you always have supply chain advantage when you come late. Porque la cadena de suministros ha sido creada ya por los que han empezado. Por los que han empezado, han creado todos los suministradores, han creado muchos de los elementos de la tecnología que no hace uno en su casa y todo eso. Y lo único que tú tienes que hacer es escoger lo mejor. Era la única cosa buena de llegar tarde. Y luego lo tercero, que el value proposition, que la proposición de valor fuera claramente diferenciada. Y os voy a contar ejemplos, no puedo contar de todas las líneas de producto, pero os contaré dos de la impresora de chorro de tinta para consumidores, de la prensa, de inkjet y de workflow software o de packaging. Os contaré algo de eso. Pero esas eran las reglas. Es muy fácil olvidarse de las reglas en medio de la combustión, en medio de la prisa. Todos teníamos prisa, todos queríamos empezar a mostrar que esto ya está, que tenemos nuevos productos y hay que tener mucho cuidado con no salirte de las áreas donde realmente vas a ser distinto. Y hay que tener respeto. Cuando vas a competir con empresas como Sony, Canon, Hewlett Packard, todo eso, hay que prepararse para la batalla. No puedes salir a la calle pensando que les vas a ganar, porque sí. Entonces, dejadme daros algunos ejemplos. Por ejemplo, para la impresora de consumidor de chorro de tinta, que aún no se vende en España, porque otra cosa que hemos hecho es ir poco a poco. En Estados Unidos, luego el Reino Unido, luego Alemania, pero pronto llegaremos aquí. Y lo estamos haciendo muy bien y estamos triunfando en nuestros resultados del último trimestre. Dijimos, el número de impresoras subió un 97%, el negocio subió un 54%, en un mercado que ha estado plano. Estamos ganando, market share, muchísimo. El negocio es un negocio. Tú cuando compras una impresora de chorro de tinta, y tenéis que entenderme que yo hablo con mucho cariño de esto porque yo llevé este negocio en HP, que no es que yo quiero mucho lo que hice entonces, pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Cuando compras una impresora, normalmente hay dos partes fundamentales de la impresora. Hay el cabezal, el que imprime, y la tinta. Y las dos están muy bien, tienen que ir una con la otra, ¿no?
Cuando el mundo empezó con estas impresoras, HP, Canon y otros, empezamos siempre con la idea de que lo que había que hacer es un cabezal que estuviera con la impresora, para la vida de la impresora, y entonces cuando utilizaras el cartucho de tinta, ibas a cambiar la tinta. Esa era la idea. Lo que nos pasó, y a los demás también, es que los cabezales se atoraban con la tinta. Se atoraban, entonces no podían. Entonces acabamos con esta idea de poner el cabezal con un poquito de tinta, o sea, unida la cantidad de tinta suficiente pero no más, para que no se atorara el cabezal. La ventaja era que podíamos salir al mercado con ese negocio, la desventaja era que era mucho más caro y la desventaja pues era que había que cambiar el cabezal cada vez que cambiabas la tinta. La gente de marketing, o sea, nos dijo, no sé si hay alguien de marketing aquí, con mucho respeto, yo trabajé en marketing durante muchos años, gente de marketing nos dijo que eso no iba a funcionar nunca, que era imposible porque eso era muy caro y cambiar la parte, o sea, de silicon, cada vez cambiar la tinta era una locura y que iba a ser un desastre. Estuvimos en allocation, no sé cómo se dice en español, no pudimos fabricar, o sea, suficientes cartuchos durante los próximos 5 años. Eso era lo bien que lo envisionaron la gente de marketing. Claro, había otras cosas, fue la época en que las computadoras entraban en el hogar, la gente, o sea, necesitaba algo de poco valor con una impresora que tenía que ir, o sea, con ella. Por cierto, os cuento una aventura muy interesante, con mucho respeto para el consejo de edición de Hewlett Packard, pero que es estupendo. Pero yo, cuando les conté la primera vez que nuestra visión era una impresora en cada hogar de Estados Unidos, y me dijeron, ¿y para qué quiere la gente una impresora en la casa? Y entonces al año siguiente volví y le dije, estaba equivocado, son 3 impresoras en cada casa, 3 impresoras en cada casa. Pero, claro, tuvimos la suerte, o sea, me soportaron muchísimo, era un grupo fantástico de gente, pero tuvimos la suerte entonces de que era cuando los computadores entraban en las casas y es que el negocio estaba allí y había que seguir con él. Entonces, ¿cuál era el breakthrough de estas impresoras? El breakthrough era el hacer un cabezal que durara la vida de la impresora, que estuviera o sea, un cabezal de poco coste. Se pueden hacer siempre cosas que duren, o sea, muchos años, que cuesten mucho dinero. Había que hacer una cosa que costara poco dinero y que durara la vida de la impresora, que no se atorara. Y eso fue uno de los breakthroughs que sacamos nosotros. El segundo breakthrough era el tipo de tinta. Las empresas de Thermal Inkjet usan, o sea, colorantes para hacer los colores. ¿Por qué usan colorantes? Porque los colorantes son colorantes, no atoran nada. La mejor tinta es la que lleva pigmentos. Pues si lleva pigmentos, son trozos de material que se aferran al papel, a la fibra, o sea, del papel, y entonces lo que tienes es una imagen que dura, pues eso, para toda la vida, que no le afecta ni el agua, ni puedes echar café, el sol, o sea, lo que quieras. Eso lo hicimos nosotros también. ¿Y cómo hicimos eso? Si eso os cuento la historia, que llegué allí después de ver que teníamos la tecnología Thin Film Technology para hacer el cabezal. Yo no fui a Kodak para hacer, o sea, impresoras de estas. Yo vi lo que había, entonces, o sea, hicimos lo que hicimos. Me fui al departamento de las tintas y dije, oye, esta industria no ha podido hacer nunca, o sea, tintas, o sea, con pigmentos, pero yo quería que intentaras, esto es una cosa interesante. Dijo, a ver, ¿qué es lo? Sí, esto se puede hacer. Digo, bueno, eso podéis hacer en año y medio, porque en año y medio yo creo que tendremos ya el cabezal hecho. Dice, no, esto lo hacemos en 3 meses. Digo, llevo 20 años trabajando en esto y nunca lo hemos podido hacer. Dice, ya, pero es que nosotros hemos hecho esto para hacer la película durante 100 años. Si tú ves cómo hacen la película, realmente Kodak fue una empresa de impresión durante toda la vida, aunque ellos no se dieron cuenta.
Si tú abrías un cartucho de esos donde estaba la pila dentro, ¿qué es lo que había dentro del cartucho? Un trozo de plástico impreso. Eso es lo que era. O sea, que hacían la impresión más difícil que se podía hacer sobre un material, sobre un sustrato, que es lo peor que se puede hacer, plástico, lo más difícil. Y además, en vez de poner 2 o 3 o 4 tintas o 6 tintas, eran 18. Y tenían que hacerlas con una cantidad de pigmentos, partículas, y no se podían mezclar, no se podían hacer lamps. O sea que esto era un juego, era como un juego de niños para una empresa que estaba haciendo algo mucho más difícil, aunque era una... O sea que aprovechamos muchísimo las tecnologías que teníamos de la parte de película para meternos aquí. Estoy pasando el tiempo. Bueno, os puedo contar muchas historias de esta. Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está con la transformación? Cuando yo entré, ya os dije, el 90% de la facturación venía de la película, el 130% de los beneficios, el 130% venía de los beneficios. Al acabar el 2010, el 75% de la facturación viene de las 8 nuevas líneas digitales que tenemos, el 75% de los beneficios también. Tienes que separar los gastos, los legacy costs y todo esto, que eso está ahí y hay que lidiarlo. En el año 2012, tres de las grandes inversiones empiezan a hacer dinero. Consumer and Jet empieza a hacer dinero en el año 2012. Las prensas llegan al break-even durante el 2012 y el Workshop Software empieza a hacer dinero en el 2012. O sea que el 12 es el año del final de lo que se puede decir la transformación. La compañía tiene muchas capacidades de crecimiento, de ahí en adelante os podría contar el mercado, pero no tengo tiempo. O sea que estamos a un año y medio del final de lo que yo, de hecho, había firmado para hacer esto hasta el fin del año, hasta el año 2010, y el Consejo de Dirección me dijo si podía estar un par de años más, y dije que bueno, que sí. Le pregunté a mi mujer, es una santa, me dijo que sí, y luego cuando vino el contrato pues eran 3 en vez de 2, o sea que otros 3 años. Pero estamos muy cerca, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. El mercado no te ayuda mucho. El mercado, lo que hemos hecho desde el principio es encontrar un grupo de inversores a largo plazo. Son los únicos que pueden apoyarte. Y de hecho, tenemos 7 que controlan el 60-75% de la empresa, que son los que nos dan la estabilidad. Yo le digo siempre a los políticos que veo aquí y allí, les digo que yo durante cada año, me examinan todos los años el shareholder meeting, todos los shareholders, un año, y dentro de 10 días tengo el próximo, y que digo, año tras año, yo he conseguido un porcentaje de yes, de aprobación, del 90 al 96%. O sea que estamos muy contentos. Y creo que estamos haciendo lo único que se podía hacer con esta empresa. Es una pena que hayamos empezado tarde. Si la empresa hubiera hecho esto 15 años antes, esto hubiera sido facilísimo. Pero estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Muchísimas gracias y creo que me he pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, doña Cristina, por presentarle. En primer lugar, voy a darle el micrófono a la ministra de Cultura para que intervenga, por favor. Hola, buenos días. Bueno, me pondré de pie para poder ver a todos mejor. Quería agradecerle, por supuesto, esta intervención. He tomado muchas notas y abundantes y muy interesantes, porque una de las primeras decisiones que un director de cine toma, una de las primeras cuestiones, y es una cuestión muchas veces dolorosa porque está condicionada por el presupuesto,
y ya va a definir completamente el resultado de tu obra, de tu trabajo, incluso de las posibilidades de comercialización y demás, era, yo creo que ahora sigue siendo todavía, si Kodak o Fuji. Esto era es un momento importantísimo. Si 16 o 35. Sí. Y también si Panavision o ahora la Red One. Es decir, que la cultura siempre ha estado unida a la tecnología. No solo ahora y no solo en el caso del cine, sino que ha sido siempre así. Cualquiera puede mirar los cuadernos de Leonardo y la innovación tecnológica es parte inherente a la creación. Desde todos los tiempos, desde la Grecia de Fidias hasta ahora, ¿no? Las decisiones de un director de fotografía o las decisiones de un artista, cualquiera de los grandes fotógrafos españoles, pues está absolutamente condicionada en un momento dado por las emulsiones que había disponibles de Kodak, que en la catástrofe se iban desapareciendo las emulsiones más minoritarias, los laboratorios y ya queda uno en China, queda un color rojo maravilloso, ¿no? Ese tipo de cosas son parte de la jerga y el lenguaje y el condicionante habitual de la cultura, ¿no? Por eso me resultaba imprescindible e inspirador venir a escucharle esta mañana, porque creo que tenemos todos mucho que aprender de ese proceso de reconversión, ese proceso valiente, la manera en que ha asumido esos riesgos una empresa tan mítica como usted decía, como Kodak, y con esa inversión constante en innovación, ¿no? Yo creo que tomar decisiones empresariales sobre tecnología y sobre pautas de conducta de consumidores en como usted decía, en un cambio en un momento donde los cambios son muy rápidos, vertiginosos y constantes, pues requiere también creatividad y simultáneamente perseverancia y confianza, ¿no? Así que quería simplemente agradecerle ese riesgo en la transformación, pero al mismo tiempo esa confianza y esa perseverancia, porque le puedo asegurar que desde luego el futuro y el presente de la cultura tiene que ver absolutamente con la tecnología y es un placer además ver que hay un español en un puesto tan destacado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, decirle que la primera pregunta, esa cuando hay que decidir entre Kodak y Fuji, el 72% del tiempo deciden Kodak. El market share de Kodak en el mundo de la película para el cine es el 72%. En el originator para hacer la película y también en el print. O sea que estamos muy contentos, pero desgraciadamente se va a ir también. Esa es la única parte de película que nos queda. Y son como 800 millones de dólares y está bajando, rápidamente. O sea que no, nos gusta muchísimo, pero es lo que es. Julio Pérez Fierro le pregunta lo siguiente: la caída de las ventas de fotografía tradicional y la reducción de las ventas de productos digitales son las principales causas de las pérdidas de Kodak en el primer trimestre de este año, 246 millones de dólares. Usted sigue diciendo, sin embargo, que su estrategia sigue funcionando y que las perspectivas siguen siendo positivas. Pero muchos le preguntarán esto: ¿está en peligro el proceso de transformación que tiene puesto en 2012 su horizonte temporal para tener beneficios y asegurar la sostenibilidad de Kodak? Otra pregunta: ¿puedes, por favor, Antonio, describir los retos, acciones del último tramo de la transformación de Kodak en 2011 y 2012, así como tu visión de la compañía para el día después? Los resultados del primer trimestre eran exactamente lo que habíamos planeado. Que ciertos analistas se hagan sus ideas de cómo los resultados pueden ser, me parece muy respetable, pero yo, ninguna empresa se debe manejar por trimestre. Yo creo que es un error, terrible. Las empresas deben manejarse siempre, por largo plazo, y si hay algún plazo en el que tienes que hacer algo, será, por año. Pero nunca, tomar decisiones para acabar con un buen trimestre porque
hay 16 personas que van a examinarte en ese momento. Yo no presto atención ninguna a eso. Yo hablo con mis dueños, los dueños que ya saben. Yo con que hablo con 7 personas cada trimestre, estoy hablando con los dueños de la empresa. Esos son los únicos dueños a los que yo tengo que reportar. La prensa, los analistas, gente que... La mayoría de esa gente trabaja para shorts, anyway. O sea, que yo no tengo interés ninguno. Los respeto, sé que son parte del ecosistema y deben existir, muy bien, pero yo tengo otras cosas que hacer. Cuando se habla de las pérdidas de 200 millones, ahí nadie dice que hay 300 millones de gastos para pagar los beneficios de los retirados, que muchas de las otras empresas que trabajan, que son europeas o son de Japón, no tienen esos gastos. O sea que no se puede comparar así de una manera tan rápida. Nuestros planes para el 2012 estamos dentro del... están tracking, very well, van bien para el 2012. Problemas, pues muchos, sobre todo la economía de Europa y de los Estados Unidos. Nosotros teníamos una facturación que era el 40%, más del 40% en los Estados Unidos, el 30% Europa, y luego el resto que le llamábamos, de una manera que ahora parece un poco curiosa, rest of the world, como muchas empresas llaman rest of the world. Y yo creo que nos tenemos que dar cuenta que nosotros somos el rest of the world, que de hecho el world es el otro, que es el 83%. Nuestras ventas están cambiando, como muchas otras empresas, y ahora la participación de las ventas de Asia, Latinoamérica y Eastern Europe está creciendo de una manera fantástica. O sea que la compañía está cambiando en muchas cosas. No es la tecnología solo, por ejemplo, no me dio tiempo a decir, pero la compañía de hoy es un 70% B2B. La compañía de antes era un 100% B2C. La gente ahora se queja porque no ve los anuncios de Kodak, pero es que yo no tengo que hacer anuncios de Kodak, yo tengo que ir a ver clientes, que son los que compran. Y ayer compraron cuando estábamos... el mundo nuestro ha cambiado, de una manera radical. No es solamente el cambio no es el cambio digital solamente. Es que el modelo de negocio ha cambiado. Nuestros clientes son completamente distintos y hay que ir por todo eso. Lo único que lo que nos paró fue lo que nos redujo la velocidad, fue lo que pasó con la economía en el 2008-2009. Espero que no pase otra vez. Alguien me pregunta unas preguntas, ¿qué puede pasar? Pues yo que sé lo que puede pasar, pero de momento con lo que nosotros vemos, con la riqueza de crecimiento, gracias a Dios, del rest of the world, nos vemos seguros y bueno, a ver si Europa y Estados Unidos se recuperan, aunque no somos muy optimistas desde el punto de vista de la empresa, de que esto vaya rápido, de que vaya a pasar, sí, pero de que vaya rápido, ¿no? Felipe Murillo le pregunta, ¿cómo es la geoestrategia de Kodak en relación con los cambios de liderazgo en el mundo? ¿Estamos preparados para digerir el fenómeno de China y el nuevo reparto del poder, del dinero y de la población en el mundo? Sí, trataba de decir algo de eso ahora mismo. Hemos cambiado la alocación de personal y de inversiones y todo eso. Hablaba con la ministra ayer de lo fácil que es y lo atractivo que es para una empresa que tenga presencia mundial invertir fuera de Europa y fuera de Estados Unidos en estos otros países. Ya hablamos durante mucho tiempo, ella tiene muy buenas ideas. Yo creo que lo que tiene Europa y Estados Unidos tienen la capacidad intelectual, que es lo que tenemos que vender, porque no tenemos la gente, no tenemos el mercado que los otros países van a tener. Yo creo que todas las empresas, al menos lo veo con mis colegas de Estados Unidos, están cambiando la manera como hacen la alocación, se dice alocación, la alocación de personal y de dinero
en las distintas geografías. La gente está poniendo más personal, más estrategias, o sea, más fábricas cerca de los clientes, y los clientes están fuera de Europa y fuera de Estados Unidos. Manuel Sastre dice: un español que ha tenido éxito en el mundo, al que pide opinión el presidente de los Estados Unidos, ¿qué consejos daría en este momento de recuperación económica a España? Y Rosario Antúnez, sobre este mismo tema, dice: con sinceridad, ¿qué pronóstico puede hacernos sobre la salida de la crisis en España y en Europa? Siguiente pregunta. A Manuel lo voy a ver después y le voy a atizar, porque yo creo que entiendo los problemas de España bastante bien, pero y la ministra me los explicó muy bien ayer, pero es un problema de difícil solución y que va a tomar tiempo. Lo que dentro de la vertical que yo veo, que yo no veo muchas cosas, yo lo que haría era, y se lo contaba ayer a la ministra, es que España tiene que, con el capital, o sea, intelectual que tenemos aquí, hay que atraer a esas empresas que se están creando, muchísimas, cada día, en Asia, Latinoamérica, que tienen el mercado, tienen el dinero, pero no tienen talento. Y el talento está aquí, o sea, desempleado además. Hay que buscar que esas empresas, o sea, monten aquí, o sea, por lo menos, o sea, grupos de investigación con los que podemos hacer mucho mejor que ellos, o sea, grupos de dirección que podemos hacer mucho mejor que ellos. O sea, trabajar con las universidades es uno de los consejos que le di al presidente Obama, y, o sea, tiene 4 páginas, pero no es muy distinto de esto. El capital intelectual es lo único que nos diferencia. Lo demás casi nos ganan en todo, o sea que hay que jugar con eso y tratar de atraerlos. Y luego también la iniciativa de la gente que quiera empezar, o sea, con una pequeña empresa aquí. Yo creo que había que ayudar a la gente con los salarios, había que, o sea, por supuesto, los impuestos, había que darle acceso a grupos de investigación, había que, o sea, ayudarle que vendan fuera de España a través de las embajadas y otros grupos que tenemos por ahí que se tendrían que dedicar. Yo soy muy amigo del embajador en Estados Unidos, que se tendrían que dedicar más y más a ayudar a la parte comercial. Yo supongo que tienen, o sea, razones políticas para estar allí, pero la parte comercial me da la sensación de que no estamos haciendo suficiente. Y ya están bien de consejos, yo no soy un experto. Cualquiera diría. Kodak tuvo que pagar $550 millones a Samsung por una reclamación en el uso de patentes. Por el contrario, ustedes han demandado a Apple y al fabricante de la BlackBerry por el empleo de patentes propiedad de Kodak. ¿Cómo van estas demandas y cuáles son sus expectativas en cuanto al importe de las indemnizaciones que esperan percibir y en qué plazo? Sí, no sé si he oído lo que dijo primero. Dice que nosotros le pagamos a Samsung. ¿Es lo que dice ahí? Parece ser no, que... Samsung nos pagó $650 millones. Es al revés. Es al revés. O sea que es 1.200.000.000 de diferencia. No está nada mal. No. Para llegar a fin de mes. Samsung, y con mucho respeto, y soy muy amigo del CEO de Samsung. A pesar de todo. Sí, las cosas son como son. Es gente de negocios, gente sana, y no es que nos hicieron sudar para conseguir el dinero, pero es gente muy sana. Y de hecho tenemos relaciones de negocios después de eso con ellos, y, o sea, de I+D y todo. Es una de las 32 empresas que mencioné. Sobre las otras 2 empresas no hago comentarios ninguno de cosas que están en manos de los jueces de momento. No sería conveniente, prudente que yo dijera nada. Pero nosotros hemos inventado
las cámaras digitales. Nosotros tenemos miles de patentes. O sea que cualquier empresa que haga imágenes digitales le convendría hablar con nosotros. Bueno, me ha dejado así un poco. Desde Orange, el señor Roperato le pregunta cómo eligió los productos que iba a lanzar, cómo mejoró el producto hasta cuándo sea de verdad diferenciador. Y le pregunta también si ha podido hacerlo con la misma gente o ha tenido que cambiar antiguos por pioneros. No, el cambio de la gente fue absolutamente... De las 20.000 personas que hay en la empresa ahora, probablemente es un tercio de las personas eran gente que estaba allí. Son gente de I+D sobre todo. La mayoría de la gente de la comercialización, de la dirección y del go-to-market es gente nueva. La otra parte, la pregunta, ¿cómo escogimos? Creo que lo traté de explicar cuando estaba hablando ahí. Mantenernos siempre en la intersección de esas dos ciencias, que son las áreas en las que somos fuertes, y luego, respetar los ecosistemas. Y lo que quiero decir con ello es que no puede uno entrar con cualquier producto cuando estás compitiendo con Sony o con LG. Tienes que entrar con algo que, como había dicho antes, breakthrough technology, supply chain advantage en value proposition que tiene, cierta diferenciación. Ese fue el proceso. Le preguntan también si es posible que en el futuro Kodak produzca teléfonos móviles que incorporen su propia tecnología digital y si tiene conversaciones con algún fabricante de telefonía digital para incorporar la tecnología de Kodak en sus cámaras de fotos y vídeos. El sistema de royalties es lo que hace, ¿no? De hecho, es la tecnología nuestra que está aplicada ahí, aunque no lleve nuestro nombre, pero nos pagan por ello. Es una manera de aplicar la tecnología tuya en otros productos. En cuanto a extender la gama de productos para el consumidor, a mí me gusta el mercado del consumidor, pero soy muy cuidadoso con el mercado del consumidor porque es difícil ganar dinero y nosotros estamos aquí para ganar dinero. Y es difícil ganar dinero con productos para el consumidor. Es muy difícil mantener la diferenciación y es muy difícil mantenerla también. Entonces, escogeremos áreas en las que la empresa seguirá siendo con un 70% B2B y un 30% B2C, una empresa de imágenes, es lo que seguiremos siendo. Y en ese 30%, buscaremos las áreas donde hay una diferenciación clara. Lo que yo creo que va a pasar en esta industria del consumidor es que se va a ver más y más, partnerships, ¿cómo se dice? Partnerships, alianzas entre grandes empresas para poder mantener el nivel un nivel de diferenciación suficiente para hacer algo de dinero. Isabel Romanos y Antonio García le hacen varias preguntas. ¿Qué valoración hace de los ataques a las plataformas de juegos de Sony en Internet? ¿Es un caso aislado o se trata de una amenaza a la seguridad patrimonial de las empresas? ¿Por qué ocurren sucesos como el de Sony? ¿Por falta de prevención? ¿Por exceso de confianza? ¿Por exceso de delincuentes? En definitiva, ¿cuál es su posición ante el fenómeno del ciberterrorismo? Yo creo que es el terrorismo más difícil y el más grave que vamos a tener para el resto de nuestra existencia. En Kodak nosotros recibimos cada mes ataques de entre 10 y 12, cada mes, que intentan entrar en la zona de investigación, las patentes, en la zona de personal, los hemos echado todo fuera.
buscamos de dónde vienen, es muy difícil, vienen de 7 nodes, o sea, diferentes, o sea, ponemos o sea, al CIA y todos en contacto, pero esto va a ser para siempre así. Y no es aislado, no es Sony solamente, somos todos. Y si le preguntas a cualquier empresa del mundo, seguro que recibe estos ataques. Ahora, que entren o no, esto es otra cosa. No puedo hablar por Sony por lo que les pasó, pero esto hay que prepararse para vivir con eso para siempre. Pedro Mateache le pregunta qué evolución prevé de la impresión en papel y de la edición de libros versus el uso de ordenador para todo. La impresión en el mundo son como 600 billones, o sea, de dólares, de los cuales se divide en tres grupos. Uno es 200 billones, que es en packaging, eso está creciendo y crecerá para siempre. La otra tercera parte es, o sea, commercial printing, que está un poco plano en Europa y en Estados Unidos ahora, pero creciendo muchísimo en el resto del mundo. Y luego está, o sea, publishing. Y publishing hay dos zonas ahí, son, o sea, newspapers, o sea, periódicos y libros que van a sufrir mucho con otras formas de, o sea, de acceder a la información. Para nosotros, lo que va a pasar con esos mercados, si quieres hacer una analogía que tenga algún sentido, yo vería a lo que pasó con los CDs, que en 8 años el negocio de los CDs cambió un 50%. Podrías decir, aunque ninguno de los creadores de libros dice eso, pero yo, o sea, podría decir que en 8 años el negocio de los libros, el 50%, o sea, va a ser digital. Lo que es buena noticia para nosotros es que el 50%, esto que queda, se mueve de impresión, se está moviendo de impresión o sea, analógica a la digital, que es la que nos interesa a nosotros. O sea que para nosotros es un mercado de 100 billones de dólares nuevo. O sea que estamos muy contentos. Pero yo entiendo, para que la gente que esté en el mercado antiguo del offset, esto es gravísimo. No sé lo que va a pasar, no sé si se va a hacer un 50, va a ser un 30, y hay muchos análisis hechos, hay muchos análisis por ahí que se pueden encontrar. Nosotros los hemos hecho, el número de baterías que se pueden crear, el número de, o sea, esto de pantallas que se pueden crear. Hay un límite en el número de iPads que se van a crear de todas las marcas, no es ilimitado, ¿no? Pero yo creo que la analogía, o sea, de los CDs es una que por lo menos está ahí, que ha pasado hace unos años, y yo a mi gente le digo que, o sea, planeen que el negocio va a ser, o sea, un 50% en vez de lo que es ahora. Alberto Alonso le pregunta qué ha sido de Kodak en España, cómo se ha hecho el repliegue y qué posibilidades de rearme hay para el futuro. La Kodak que había antes era una Kodak que se dedicaba fundamentalmente a poner anuncios en televisión y por todas partes con o sea, perritos, o sea, bebés o sea, y bodas, porque lo único que tenía que hacer la empresa era recordarte que esas cosas existían, y nada más recordarte eso te ibas a comprar, o sea, el carrete y hacías las fotos. Y ya estaba. Y nosotros era entre nosotros y Fuji. Fuji era a distant second, pero estaba ahí. Pero no había mucho que hacer. O sea, esta Kodak de ahora hay que luchar día a día por cada producto, por cada pedido, como debe ser. O sea, Kodak vivía en un mundo que solo existía en Kodak, con márgenes como los que tenían. Esto es una idea también. Cuando tienes márgenes, o sea, muy altos, cuidadito, porque la organización se te va a estropear. O sea, la cultura se te va a estropear. Es una cosa humana. Cuando las cosas van demasiado bien, la gente, pues, no sé, se relaja y luego dentro de unos años, ups. O sea, ahora estamos como una empresa normal. Hay que trabajar para cada pedido, hay que luchar por cada uno, hay que hacer descuentos aquí, hay que pelear. Esta es la Kodak de hoy día y estamos contentos con ella, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, este foro trata de muchos temas y siempre hay una línea transversal que es la actualidad. Y le pregunta a Luis Ardura, aludiendo a su condición de ciudadano americano, de español de mundo,
¿Qué valoración hace de la operación de captura y muerte de Bin Laden y de sus repercusiones, incluso de las críticas a Estados Unidos a los que se está acusando de terrorismo de Estado? Dice Ramón que quiere contestar la pregunta. Raimundo, seguramente tendrá una buena opinión. Hechos como este, le preguntan, ¿reinventan el sueño americano y la imagen de los Estados Unidos como gendarme del mundo? Madre mía. Yo, para empezar, yo soy ciudadano de los dos países. Tengo pasaporte español, que no lo dejaré nunca, y tengo pasaporte americano. No sé lo que significa, no sé si es una cosa simbólica, sencillamente. Yo creo que el terrorismo no depende de una persona. El terrorismo va a estar ahí y los países y los ciudadanos del mundo tienen que acostumbrarse a vivir con ello porque no hay otra manera. No sé específicamente, no tengo ni los conocimientos, ni me dedico a investigar qué es lo que puede significar la muerte de una persona. No lo sé. Sé que el terrorismo va a seguir mañana, eso sí lo sé. ¿Ve usted a Obama, con el que ha hablado frecuentemente, como un empresario, de alguna manera? ¿Están las cámaras funcionando? Sí. Yo creo que es una gran persona, ¿no? Vamos a ver, vamos a decir esto. Claro, yo soy, fiscalmente conservador y socialmente progresista. O sea que yo no tengo partido en casi ningún país del mundo. O sea que tengo que votar a las personas porque es muy difícil. No hay partido que yo sepa que haga esas dos cosas. Con respeto a todos los partidos que hay aquí, yo no los entiendo muy bien. Pero, como persona, el presidente Obama yo creo que es un hombre honesto, que tiene grandes intenciones, que pide ayuda. Creo que, como todos los políticos del mundo, y recibí una lección ayer de una experta, es muy difícil conseguir que las cosas que quieras hacer salgan hechas por una serie de razones. Yo le comentaba a la ministra que yo me volvería loco en un ambiente así, que yo no podría trabajar así. Y que Dios la bendiga y que Dios te bendiga a ti también por hacer estas cosas, porque yo me volvería loco. Pero es un buen hombre, que merece estar ahí, porque una de las cosas que hay que decir de de las democracias, los pueblos tienen los dirigentes que se merecen, los votamos, o sea que está ahí y está haciendo lo que puede y pide ayuda, y yo le doy las ideas mías con todo el cariño del mundo. No sé si las va a seguir o no, pero yo se las doy. Pues muchas gracias. Ya para finalizar, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna de Foro España Innova, Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Arreces. Gracias, José Luis. No, simplemente quisiera expresar mi satisfacción y mi agradecimiento a Antonio Pérez por esta extraordinariamente interesante conferencia que nos ha recordado y transmitido muchos valores empresariales, algunos de ellos muy norteamericanos, porque son enormemente ilustrativos. Y se dice que no hay amistad sino pruebas de amistad, y prueba de amistad es la que nos da la ministra con su fidelidad a este foro, que le agradezco enormemente. Y aprovechando la oportunidad y una vez más como testimonio de la preocupación del Grupo Corte Inglés y de la Fundación por la innovación y la tecnología, quisiera decirles que están todos ustedes invitados el próximo día 9 a las 19:30 en la Fundación a una conferencia cuyo título es La innovación en la India, iniciativas y oportunidades, que hacemos en el marco del ciclo sobre la India, por el cual pretendemos explicar a la sociedad española qué es lo que está ocurriendo en India en materia de tecnología e innovación, que es enormemente importante. Quien la va a dar es el señor Sam Pitroda, asesor del primer ministro indio, tiene rango de ministro en su país y es presidente del Consejo Nacional de Innovación de la India. La ministra creo que también lo conoce. Les aseguro que tenemos enormes esperanzas de que esa conferencia aumentará mucho nuestro conocimiento de lo mucho y bueno que está ocurriendo ahora en la India en materia tecnológica. Muchas gracias.